Hola, Dios les bendiga. Saludo de manera especial a las personas que estén conectadas, a los que se van a conectar. Quiero soltar un pequeño mensaje a aquellas personas que van a estarse vinculando a esta transmisión, amén. Algo que Dios ha ministrado hoy a mi vida y quiero compartirlo brevemente. Es una cápsula, es un tip, es algo pero muy relevante, amén. Es un tema muy importante dentro de lo que nosotros reconocemos como la iglesia de Jesucristo, sobre el reino de Dios. Y yo quiero hacerte esta pregunta para iniciar. ¿Enseñan en tu iglesia o en el lugar donde tú te congregas a hablar en lenguas? Es una de las características de tu congregación, que enseñan a hablar en lenguas. Amén. Yo quiero iniciar diciéndole que el don de lenguas, o sea, el diverso género de lenguas, amén, es un don, es una capacidad de hablar, digamos, espontáneamente, de un momento a otro, en una lengua o en un idioma desconocido que no haya sido estudiado previamente por esa persona. Amén. Entonces eso es lo que se conoce, es una habilidad sobrenatural. Llega a la vida de una persona de forma intempestiva, de repente, amén, y ella puede comenzar a hablar en un lenguaje, abro comillas, desconocido, amén. Y es un don. Escúcheme esto, el hablar en lenguas es un don, amén, al igual que los restantes 8 dones más, ¿verdad? Entonces, como todo don, es algo que lo entrega única y exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. Aquí comienzo a aterrizar la palabra, amén. No hay un don que un hombre pueda pasarle a otro. Eso es una mentira, eso es algo que se ha utilizado mucho en este tema de las iglesias, donde el ministerio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, donde se enseñan dele a Dios y lo que yo tengo, usted me honra, usted me unge, usted casi me idolatra, ¿verdad? Y a partir de eso yo voy a darle de lo que yo tengo, ¿verdad? Yo voy a impartirle lo que yo tengo, el don que yo tengo, la habilidad que yo tengo, yo se lo puedo impartir a quien quiera. Entonces, recordemos que la Biblia establece que los dones, los 9 dones, los entrega, es algo de exclusiva discreción para entregarlo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, no es un hombre el que te va a entregar o el que te puede habilitar en un don. No hay manera de que un hombre sea quien sea. El apóstol Condorito, el profeta huevo duro, sea quien sea, con la fama, con el conocimiento que tenga, pueda decir que a otra persona puede enseñarle ni traspasarle cómo hablar en lenguas o el don que él posee, amén, que él mismo. Porque ciertamente, escúcheme usted que está ahí o que se va a conectar, ciertamente no existe nada que el Espíritu de Dios no pueda darte que un hombre sí te lo dé, excepto la condenación, amén, porque el Espíritu de Dios no te condena, el Espíritu de Dios al contrario, está hablándonos, está conectado con nosotros para llevarnos a arrepentimiento, a crecer, a madurar, a todas esas cosas, amén. Entonces, escúcheme esto, no hay manera que un hombre sea quien sea, diga que puede ni enseñarte, ni mucho menos traspasarte el don que posee. Porque, como les mencionaba, no existe nada no existe una manera que alguien pueda obligar al Espíritu de Dios a entregarle a otra persona. Imposible. Amén. Entonces, y lo que sí un hombre puede entregarle a otro que no lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, como le mencionaba, es condenación. Amén. Perdición. Ahora, lo que sí puede ocurrir, y es algo que enseñamos nosotros, es que un hombre o una mujer con discernimiento espiritual agudo, un hombre y una mujer verdaderamente conectado con el reino de Dios mediante ese Espíritu Santo de una manera bien aguda, puede en determinado mover Dios, abrirle su vista espiritual y permitirle observar algún don que tenga determinada persona y que ni ella sepa, amén, por su condición, por lo que sea, no puede visualizar ese don en él, entonces, y es portador de algo poderoso de Dios. Entonces,
ese hombre que tiene esa habilidad, esa agudeza espiritual de poder visualizar, lo que sí puede hacer es activar, amén, sacar a la luz, dar a conocer, hacer funcional nueva ese don que esa persona posee, amén. ¿Para qué? Para la edificación de esa persona y eventualmente de la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Entonces, establezcamos esto, amén. Entonces, estamos hablando de que los dones los entrega el Espíritu Santo. Yo no puedo darte mi don, eso es una mentira del infierno. Hay personas, hay iglesias donde te dicen, ven, yo te impongo las manos y tal. Lo que sí podemos es activar los dones en alguien, y lo puede activar alguien que tenga discernimiento y que tenga una autoridad espiritual en la presencia de Dios, una unción especial, una búsqueda especial, amén. Puede activar ese don, pero traspasarlo. Ven, yo te doy el don o sea, somos enviados del Espíritu Santo, o sea, somos emisarios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene emisarios, ¿me entiende? La función la cumple Él. Nosotros lo que debemos es obedecer a las instrucciones que Él nos da, amén. Entonces, hablamos de que el don de hablar lenguas, amén, es algo que lo ha entregado el Espíritu Santo. Y ahí en la iglesia tradicional se habla de que 7 dones, y yo no sé por qué la gente en muchas otras cosas, como en otras congregaciones más, se deja engañar por no leer la palabra. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 11. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 11, lo deja muy claro. Primera de Corintios 12:8 dice así: porque a hablando a las personas, es dada por el Espíritu, número 1, palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; número 3, a otro fe, por el mismo Espíritu; a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu; a otro el hacer milagros; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritus; a otro diverso género de lenguas, que es el tema que estoy tocando esta tarde, así de manera sesgada. Y finaliza diciendo: y a otro interpretación de lenguas. Mire lo que dice. Y el verso 11 sella esto de una manera maravillosa para que no le quede duda de lo que le he comenzado diciendo. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, aquí puede pararse el apóstol, el maestro, el mentiroso, el demonio que sea, de vestirse de luz y de ánimo y decirle que te puede traspasar un don, que si me honra, porque hablan, mira, que Elías traspasó su don y toda su cosa, porque el otro, mejor dicho, le lambía los zapatos, porque el otro lo honraba. Hermano, lo que pasa es que son dos escenarios diferentes, amén. Un hombre no puede entregar un don a otro, no puede, porque el que lo reparte es el Espíritu Santo de Dios, según como Él quiere, dice la Biblia. Ahí está Biblia, puede leerlo, amén. Entonces, quiero aterrizar también otras situaciones que son mentiras, que son engaños, que son una distorsión de la doctrina sana del Evangelio de Jesucristo. Hablar en lenguas no hace necesariamente a nadie salvo. No es un sello, no es algo que porque usted escuche a alguien hablar en lenguas y más esas lenguas, no, a veces hay unas lenguas, hermana, tan extrañas, alabado sea el Señor, ¿verdad? Que yo no sé, por eso te digo, la gente se preocupa por buscar la profecía, por la unción, por no sé qué, hermano, pero el don más poderoso que usted puede tener y que un cristiano puede tener se llama discernimiento de espíritus, amén. Porque hay unos dones, hermano, unas personas hablando en unas lenguas, Dios mío, ¿verdad? Pisa la rama seca, rica la barbacoa, la bazooka de Rambo, ¿verdad? Unas cosas, y la gente, wow, ¿viste cómo habla de raro? Habla lenguas, habla maravillas, eso es ungido, eso es un enviado por el Señor. Amado, mire, hablar en lenguas no te hace ni a ti, ni a nadie, ni a mí siquiera como ministro del Señor, salvo. Amén, necesariamente eso no es. ¿Sabe por qué, iglesia? ¿Por qué, amado, usted que me escucha? Porque los brujos también hablan en lenguas. Déjeme decírselo, si usted no lo sabía, yo se lo enseño en esta tarde. Los brujos también hablan en lenguas, y más que usted y que yo muchas veces. Amén. Entonces,
Hablar en lenguas tampoco es una señal inequívoca de ser alguien lleno o llena del Espíritu Santo. O sea, es que hay personas en la iglesia, yo me crié, amado, y yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo iba a iglesias donde se levantaba alguien, hermano, y eso se sacudía y se espelucaba y empezaba a dar vueltas y hasta se caía. Entonces yo decía, ¿cómo puede estar tomada por, abro comillas, el Espíritu Santo de Dios, un hombre o una mujer que está, hermano, que viene caminando supuestamente con los ojos cerrados, tomada por él? Porque si se supone que está tomada por él, tiene sus ojos cerrados, el que está viendo es el Espíritu Santo y tomando control de ella. Pero, hermano, yo veía casi que llegaba con las canillas llenas de sangre, porque a todas las bancas le pegaba. Eso llegaba con los chichotes caminando por el pasillo de la iglesia, pum, chocándose allá, pero porque hablaba extraño y lengua. Ay, la hermana tan espiritual, mire, la tomó el Espíritu. Pues yo no sé qué espíritu la tomará. Tienes razón. Es más, yo quiero aquí hacer un alto en esto. Escúcheme esto. No voy a profundizar en este tema, esto lo voy a tocar muy rápido, pero quiero dejar un precedente en esto. Yo muchas veces pensaba que alguien que en esas iglesias o en muchas otras, a veces usted ve que se sacude, ay, que eso se quejan y que lo está tomando el Espíritu Santo. Yo decía, es mentira, no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me enseñó y me dijo que Él se manifiesta en las personas de acuerdo al carácter que ellas poseen. Escúcheme esto. El Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida y en la mía de acuerdo al carácter que tenemos. Ciertamente hay imitadores, hay falsos, hay unos que imitan, como sabemos, Satanás es un buen imitador para engañar, para robar, para destruir, pero el Espíritu de Dios se va a manifestar en tu vida y en la mía de acuerdo al carácter. Por eso es que hay personas, ustedes a veces que yo estoy predicando y viene el Espíritu de Dios, una manifestación y me toca y me quebranto, o me da por llorar, o no sé, ¿me entiende? Hay otros pastores que saltan, hay otros que gritan. Amén. De acuerdo al carácter que tengamos, es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, hablar en lenguas no es una señal inequívoca de ser alguien lleno o llena del Espíritu Santo. Recuerde que el hablar en lenguas es solo un don más, como los otros 8 restantes. Y como don también puede ser torcido por el infierno. Amén. Tampoco, por eso yo le digo a la iglesia, yo les digo, amado, tengan discernimiento, busquen en la presencia, en la intimidad, no se dejen engañar. Amén. Porque hay personas que son seguidores de dones. Vengan a esta iglesia, en esta iglesia sí está el Espíritu de Dios, sí está Dios, porque mire, está llena, la vieron y a los 15 días ya estaba llena de gente. Uy, allí sanan, uy, ahí es una iglesia de sanidad, usted va y lo sanan. O sea, Dios mío, allá no se va por Cristo, sino allá se va por una sanidad. Allá no se va por una palabra, amado. Si a usted lo que lo sana no es una palabra de Dios, hermano, sino una palabra de hombre, si un don de hombre, usted está en riesgo, déjeme decirlo, se lo digo de parte de Dios, ¿me entiende? Los dones, muchas personas los utilizan para avalar sus propios ministerios. Los dones que Cristo pone en nuestras vidas, yo enseño a la iglesia que son para que sea glorificado el nombre de Dios, no para que la gente reconozca que en mi ministerio, que en mi iglesia, ahí sí está el Espíritu Santo de Dios. Le aseguro que es donde menos estaría. Amén. Pero la gente cree que porque van y oran por alguien y sanan, Dios está por medio por ahí. Pues déjenme decirle también que los brujos también sanan. Amén. Déjeme decírselo, luego le voy a enseñar sobre eso. Entonces, como todo don, el don de palabra, el don de lenguas puede ser torcido por el infierno. Las lenguas llegan a ser un don y llegan a ser un sello de parte del reino de Dios en aquellos que viven una vida de integridad, una vida metida en su propósito, amén. Y cuando este sello se establece así, de esa manera, en un hijo verdadero de Dios, amado, se convierte, o sea, su objetivo o su propósito final es su propia edificación espiritual. Escúcheme esto, iglesia. Dios te entrega a ti y a mí el don de hablar en lenguas en primera instancia para edificación espiritual propia. Escúcheme esto, iglesia, y se lo voy a probar bíblica. La primera motivación o propósito con el cual el Espíritu de Dios entrega la capacidad de hablar en lenguas a alguien, a un hijo o una hija, es edificar, crecimiento, conocimiento
propio, amén, para mí primero. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 al 6. Primera de Corintios capítulo 14, versos 1 al 6. Decía el apóstol Pablo, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, amén. Es decir, por arriba de las lenguas, por arriba de todos los dones, está la profecía. Lo dice el apóstol Pablo, no lo dice este pastor. Porque mire lo que establece el apóstol Pablo. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aleluya, escúcheme. Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, está hablando en el Espíritu, en la unción del Espíritu Santo. Y aunque es de parte de Dios, la mayoría no pueden entenderlo porque habla misterios, habla en una burbuja, en un idioma que es cerrado entre el hombre y el cielo. Ni Satanás siquiera sabe lo que está diciendo. Amén. Entonces, dice el verso 3, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres pero el que profetiza, ¿me entiendes? Dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces, el que habla lenguas habla para él crecer, para él fortalecerse, para él ser edificado. Pero el que profetiza, el que habla de parte de Dios, ¿verdad? Habla a los hombres para edificarlos, para corregirlos, para traerles consuelo, para darles dirección. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Palabra, le estoy comprobando bíblicamente lo que le acabo de decir. Amén. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice el apóstol Pablo, pero más que profetizaseis. ¿Me entienden? Más que profetizaseis, dice porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, aquí viene abro comillas, ¿verdad? Dice, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Amén. Entonces, lo importante de un don de lenguas, yo podría decir que más importante que hablar el don de lenguas sería tener la capacidad de interpretarlas, porque puede ser de más ayuda y de edificación para el pueblo de Dios aquel que puede interpretarlas que aquel que puede hablarlas. Porque el que puede hablarlas lo está haciendo es para sí mismo, está fortaleciéndose el mismo, engordando el mismo, creciendo el mismo. Pero la iglesia sigue así, ¿me entiende? El pueblo sigue así, su familia sigue así. Pero el que puede interpretarlas y vamos a compartirle al pueblo lo que está recibiendo, eso va a bendecir. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Decía el apóstol Pablo. Amén. Entonces, hermano, mire, no, hay mucha gente, yo veo a muchas personas distraídas, preocupadas en hablar lenguas. Es más, yo quiero abrir mi corazón y contarle una experiencia. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando a conocer del Señor, yo escuchaba a los hermanos que hablaban en lengua. Uy, a mí me parecía eso tan impresionante. Para mí eso era, wow, chévere, cambur pintón, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, qué bacán como habla eso. Y uno trataba como imitarles como eso. Y alguna vez yo llegué y busqué en Google, en YouTube, yo busqué cómo hablar en lenguas. No sé si usted alguna vez lo hizo, amén. Pero porque yo decía, yo quiero aprender, cómo es que eso. Ellos hablan y yo veía que por allá uno empezaba a hablar y yo no entendía nada. Y otros lloraban, otros saltaban y de pronto se paraba otro y se juntaban, se agarraban de la mano, se paraban uno al frente al otro y el uno hablaba y el otro le interpretaba. Uno dice le traducía, ¿verdad? Pero la palabra es le interpretaba. Y a mí me parecía eso, o sea, lo máximo, Chapulín Colorado, ¿verdad? Y yo quería de eso, y yo buscaba cómo era que ellos hacían eso, ¿verdad? Y yo les preguntaba siempre cómo, y decían, no, pues que Dios me dio ese don, que no sé qué. Entonces, las lenguas edifican al pueblo, las lenguas llegan a ser de bendición para el pueblo cuando existe alguien, dice la Biblia, que las interpreta. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo así? Porque, dígame una cosa, ¿cómo puede enriquecerle a usted algo? ¿Cómo puede edificarle a usted algo? ¿Cómo puede ayudarle a usted algo que ni siquiera puede entender?
Amén. Por eso es importante no solamente que alguien se pare y hable y suéltele. Yo soy muy poco amigo de las lenguas. ¿Me entiendes? Los que me conocen saben que soy muy poco. Dios me ha dado ese don, pero no es algo en lo que yo me paro. Y no es que lo desprecie ese don, por supuesto que no. Pero como yo no las puedo interpretar, ¿verdad? Entonces yo prefiero algo que bendiga a la iglesia, que edifique la iglesia. Y si Dios ha puesto en mi vida la unción profética, pues qué más instrumento que ese. Amén. Entonces, después voy a enseñarle más profundamente sobre este poderoso tema, amado, amén, de lo profético. Pero lo que sí quiero decirle esta tarde con mucho temor y temblor de Dios es que si usted, que me escucha ahora, está en una iglesia de esas donde pretenden enseñar a las personas a hablar lenguas con técnicas vocales, que no suelte la lengua, habla así, repita así, no piense, no deje la mente en blanco, repita, ¿verdad? Hasta que empiece a hablar medio extraño, pronuncie lo que tu mente te diga en un momento. Eso, hermano, yo estuve en una iglesia donde, y ahora conversaba con mi esposita, ahora hace unos minutos atrás antes de empezar por eso me sentí animado por el Espíritu de Dios a soltar esta pequeña enseñanza, porque yo estuve en una iglesia donde supuestamente el apóstol le impartía el don, y cuando entonces le decía no pienses nada, repite, habla, ahora, y cuando empieces a hablar raro, no te dé miedo, sigue hablando raro, y no sé qué, y las personas a veces se inventaban una frase, uno como para quedarle bien al apóstol, ahí están las lenguas, ahí están, aleluya, recibe, y no sé qué. Amado, yo viví eso. Amén. Yo viví eso. Y yo pensaba que sí. Y wow, yo quería ser como yo decía, pero ¿por qué todos hablan? O sea, yo veía que hasta el que barría, el que trapeaba, el otro hablaban en lengua, hermano. Y yo no, ¿me entiende? Entonces yo decía, pero ¿qué? Hay algo mal en mí. ¿Me entiende? Entonces, si usted está en una de esas iglesias donde pretenden con técnicas, con mensajes, con deja tu mente en blanco, repite y no sé qué, esto, no sé, pronuncia de esta manera, hermano, mi consejo en temor y temblor de Dios es que salga de ese lugar ahora. Amén. Si es que usted no desea perder hasta la salvación. Si hasta ahora usted que está aquí conectado con este mensaje, con el espíritu de esta palabra, amado, no habla en lenguas, y algunos religiosos por ahí que sí de pronto lo hacen, ¿verdad? Te dicen que si usted no habla, entonces usted no está lleno del Espíritu Santo, que en usted siquiera quizá no está ni la salvación. ¿Me entiende? Porque si no habla, dice la Biblia, dice, no, los entendidos, los supuestos maestros de la palabra, que si usted no habla en lenguas, el Espíritu de Dios no está usted, ¿verdad? Que usted no está lleno, que usted no ha sido ungido, que usted no ha... Amado, mire, usted no le crea a esas personas. Esos son instrumentos en las manos de Satanás, se lo digo con toda la palabra. Amén. Y con temor de Dios. Y pongo, hermano, mi vida ante el Señor a causa de esto. Pero esos son instrumentos. La persona que te diga que porque usted no habla lenguas, hermano, usted no es un hombre de Dios y no es ungido por Dios y no está el Espíritu Santo de Dios, es un mentiroso, es un enviado del infierno para traer desánimo a tu vida, para traer desesperanza, para apagar tu fe. Hay iglesias, hermano, que para que usted sea respetado tiene que hablar en lenguas. ¡Qué tremendo! Hay iglesias que si usted no habla en lenguas, lo que usted pueda decir, ellos es como un escupitazo. Es algo sin importante. Es como el ladrido de un perro o el maullido de un gato, ¿verdad? Eso no tiene para ellos mayor relevancia, ¿verdad? Porque, y lo que él dice no lo toman en cuenta para nada, porque según ellos... y su espíritu de error, según ellos, y el espíritu de error que rige esa iglesia, quien no habla en lenguas nunca puede hablar de parte de Dios. Amén. Mire, amados, yo se lo digo, esto sí se lo digo, amado, como hijo de Dios. ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? Me da Dios ese privilegio de pasearme, hermano, de pasearme a todo ese tipo de personas religiosos que piensan de esa manera, con la unción profética que Dios ha puesto en mi vida. Y no es por orgullo ni por vanidad, sino es porque, hermano, escúcheme, yo siento un temor del Evangelio de Jesucristo, de que sea burlado, de que sea tergiversado, de que sea torcido, ¿verdad? Entonces, y demostrarle a esas personas que las lenguas nada tiene que ver con que alguien sea necesariamente lleno de la presencia de Dios,
¿verdad? Porque a muchos de ellos, escúcheme esto, a muchos de esos que hablan tan bonito lengua y que se sacan pecho porque ellos sí, y la mayoría de la iglesia no. Yo he estado en iglesias donde a muchos de ellos, hermano, ¿verdad? He visto como Dios mismo los ha desnudado ahí en público a causa de ¿qué? A causa de su orgullo, a causa de su arrogancia, sobre pecados ocultos, sobre iniquidades que tienen en su vida y que, la tapan. Entre la iglesia se presentan como 3 veces santos porque soy uno de los pocos que habla lengua en la iglesia. Y cuando se para el hermano a hablar lengua, aleluya, hasta el pastor se calla. Qué tristeza, hermano, un ministro así que no tenga discernimiento de espíritu, ¿verdad? Entonces ahí cuando llega el Espíritu de Dios y ¡pah!, les desnuda, ahí se quedan calladitos, ahí empiezan a desinflarse como globos, ¿verdad? Ahí a poquitito, ¿verdad? Yo quiero decirle a usted que me escucha ahora y los que se conectarán, que si usted no habla todavía en lenguas, ore. Si usted no habla todavía en lenguas, tenga una vida de ayuno, tenga una vida de búsqueda, tenga una vida de intimidad, porque el Espíritu Santo está deseoso de visitarte y de poner en ti ese don, ¿verdad? Porque Él sabe que lo necesita, que va a ser de bendición no solamente para tu vida, sino para la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, si usted se preocupa en tener un recipiente apto para ser lleno de Él, escúcheme, Él te va a visitar en un de repente, en un momento y en un instante. Él vendrá y pondrá ese don, ¿verdad? O si no lo pone como un don, lo pone como un sello. Pero mientras que eso ocurre, sepa usted, no se deje engañar, no se deje mentir, no le siga creyendo al enemigo. Usted que me escucha es un hijo y es una hija de Dios, así no hable en lenguas. Usted fue comprado con la sangre de Jesucristo, al mismo precio que pagaron por ese que quizá habla en lenguas hoy, pero que está perdido en iniquidades y en pecados que usted no conoce. Al mismo precio que Jesús pagó por él, lo pagó por usted. Amén. Entonces no le siga creyendo. Ese ladrón, amado, ese ladrón que murió ahí junto a Jesús en la cruz del Calvario, no hablaba en lenguas. Y dice la Biblia, y dice mi Señor Jesús, que Él ahora está con Él en el paraíso. Amén. Entonces, no se deje engañar. El don de lengua es algo que usted puede desearlo como los demás. Anhélelo, es bueno, amén. Pero más que eso, anhele el amor, anhele la fe, busque la profecía, busque la palabra, busque intimidad, organice su vida. Alinee su corazón y su vida a la presencia de Dios, amado, y Dios, amado, cumplirá. Y el Espíritu Santo, amado, no tiene ningún problema en llenarle de los 9 dones si la necesita, de acuerdo al llamado. Los dones llegan a nuestra vida no como el cumplimiento del anhelo de un pedido mío en mi corazón. Los dones llegan a nuestra vida conectados al propósito que Dios tiene con tu vida. Difícilmente Dios va a poner un don profético, de una unción profética sobre alguien que todavía es preso del temor. Amén. Escúcheme esto. Eso es carácter. Los dones necesitan un cimiento llamado carácter. Si tu carácter todavía no está debidamente formado, entonces ocúpate en la presencia de Dios con oración, con ayuno, con búsqueda, con llenarte de su palabra, con humillarte en su presencia, con menguar tú para que crezca Él, para que usted sea un hombre y una mujer apta. Y yo te aseguro, amado, que el don de lenguas y los otros 8 restantes llegará a tu vida según lo que el Espíritu de Dios necesite poner en ti, para edificarte a ti, para bendecirte a ti y a muchas otras generaciones. No te dejes engañar, amén, de que te quieran enseñar a hablar lenguas. No hay hombre, el hombre no puede traspasar eso. Es algo entregado, es una responsabilidad, es una asignación que Dios le dio de forma exclusiva al Espíritu Santo de Dios. Esto quería comentarte en esta tarde. Dios te bendiga.